Bienvenidos todos a esta última de las charlas formativas de este año, en el que hemos estado hablando sobre la revelación, sobre la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y hoy concluimos precisamente con este libro que a veces da un poco de morbo, ¿verdad? Un poco de morbo. Es verdad que el Apocalipsis, no obstante, es uno de los libros más leídos a lo largo de la historia del cristianismo, especialmente en la época antigua y medieval. Y así lo refleja tanto el arte románico como el bizantino. Hay muchísimos motivos en el arte románico y en el bizantino que provienen del Apocalipsis, imágenes que están descritas en el Apocalipsis, que están trasladadas a la piedra o a la pintura o al fresco o a las miniaturas de los libros, y son de allí. Es decir, allá donde la Iglesia se ha sentido perseguida, se ha acercado siempre más al libro del Apocalipsis. Y sin embargo, el libro, a pesar de haber sido un libro y de ser un libro muy leído y ser un libro que se ha puesto siempre en la actualidad en los momentos y en los lugares donde la Iglesia ha sido y es perseguida, es uno de los que quizás, de los libros de la Biblia, quizás más dificultades presente a la hora de entenderlo, ¿no? A la hora de entenderlo. Pero es un libro que realmente es importante, un libro que realmente es importante. Aún así, como queda muy alejado, la forma de estar escrito queda muy alejada de nuestra mentalidad moderna y de nuestra cultura de hoy en día, nos parece un libro un poco críptico, oscuro, para iniciados. No obstante, hay que tener en cuenta que el Apocalipsis no es ninguna revelación esotérica sobre el futuro. Una persona tiene que iniciarse para entender lo que quiere decir. Entonces vamos a descubrir lo que va a ocurrir en el futuro y vamos a saber cuándo va a acabar el mundo porque está ahí escrito. No es el Apocalipsis. Tampoco es ninguna demostración de que los proyectos humanos carecen de valor. Tampoco. Y tampoco es ese libro que se ha escrito de una forma así tan oscura para que no se vea que Dios en el fondo también es misericordia y justiciero. No porque Dios no es así. De tal manera que todo este aspecto esotérico, todo este aspecto negativo que a veces se carga sobre el Apocalipsis no tiene de hecho nada que ver con la realidad. ¿Qué es entonces el Apocalipsis? El Apocalipsis, en primer lugar, es un mensaje de esperanza para las comunidades perseguidas, porque es un libro que está escrito en medio de una persecución y un mensaje de esperanza para las comunidades perseguidas, y es una reivindicación de la validez del reino de Dios a pesar de las dificultades, y sobre todo una llamada de atención. Ahí sí, y a lo mejor aquí no siempre ha sido bien entendido, una llamada de atención. Los proyectos humanos, por muy grandes que sean, cuando se hacen de espaldas a la voluntad de Dios, no perduran. En cambio, los proyectos humanos, por muy pequeños que sean, cuando se hacen para cumplir la voluntad de Dios, entonces sí tienen consistencia. Y eso es un mensaje que el Apocalipsis deja muy claro. Y sobre todo es un recordatorio del respeto que Dios tiene a la libertad del ser humano. Y al mismo tiempo la fidelidad que Dios tiene para con los fieles. Las dos cosas. Dios no va a retirar a alguien su libertad por usarla mal. Pero Dios tampoco va a dejar abandonados a sus fieles. Otra cosa es que los fieles sean perseguidos, pero aún en la persecución Dios no los abandona. El Apocalipsis es en el fondo un libro de resistencia cristiana, escrito por alguien inspirado por Dios y profundamente creyente. Pues un profeta que quiere ayudar a las comunidades cristianas a superar la crisis de identidad provocada por la persecución. A veces cuando la Iglesia es fuertemente perseguida, uno mismo entiende, bueno, ¿y esto por qué
por qué ocurre. ¿Y será que la Iglesia en sí misma va a tener futuro, va a continuar aquí? Se hacen esas cuestiones. Pues bien, esas cuestiones, y para esas cuestiones se escribe el Apocalipsis, y Dios así lo inspira. Pues, viendo ya algunas cuestiones prácticas sobre el Apocalipsis, sobre el texto. Es verdad que es uno de los últimos libros, el último tal vez de los últimos libros de la Biblia que se escriben, de esta extensión el último quizás sean una de las cartas que hemos visto de San Juan o la carta de Judas, pero son escritos muy cortitos. Este es un escrito bastante extenso y denso, y es verdad que tenemos varios manuscritos muy antiguos que no siempre, que difieren en alguna palabra, es decir, las diferencias entre los manuscritos antiguos son muy pequeñas, especialmente de Oriente y de Occidente. Es verdad que hubo reticencias en Oriente a aceptar el Apocalipsis como libro revelado, es decir, en Oriente, especialmente en Egipto y en Siria, hubo una cierta... tardó mucho en ser utilizado el Apocalipsis en la liturgia de las iglesias. Hasta el final del siglo II no acabó de entrar. Y esto se ve, y en cambio, tanto en Roma como en Occidente, como muy especialmente en Asia Menor, lo que hoy sería Turquía, prácticamente entró enseguida. ¿Por qué? Porque esas comunidades perseguidas descubrieron el Evangelio de Jesucristo reflejado en el mensaje del Apocalipsis y se dieron cuenta de su validez. Las comunidades donde no sufrían esa persecución tan fuerte y tan dura, pues no entendían porque no fueron capaces de ponerse en situación. Cuando empezó la persecución también allí, se dieron cuenta de la validez que tiene el Apocalipsis. Sí, Señor, esto es un mensaje de Jesucristo y lo que aquí se nos dice tiene todo su valor. Pues, por tanto, a lo largo de ese siglo II, pues fue cuando se aceptó, al final del siglo II fue cuando se aceptó en las iglesias de Oriente, a principio del siglo II en Asia Menor y en Occidente. Pero, de hecho, a partir del año 180, 190, en casi toda la iglesia, en todas las iglesias ya era utilizado el libro de Apocalipsis. Recordemos que son escritos que Dios inspira, aparecen, y las comunidades que ven reflejada la fe de Jesucristo que han recibido a través de la predicación de los catequistas, que a su vez de los apóstoles, cuando ven reflejada su fe, este libro, se dan cuenta que ese libro está inspirado y lo aceptan y lo acogen en la liturgia, que es en el fondo lo que ha ocurrido con todos los libros del Nuevo Testamento. Es decir, ninguno nació con la firma de decir, este libro está inspirado por Dios, ¿no? De hecho, lo inspira Dios, pero es la comunidad la que lo nota. Pues tarda un poquito más en algunas comunidades el Apocalipsis. En cuanto a la lengua original del Apocalipsis es griego, es un texto escrito en griego, pero por alguien que piensa en arameo, por la forma de escribir, por la gramática y las imágenes que utiliza. ¿Y quién es el autor? El autor se presenta siempre como Juan, y posiblemente el autor se llame Juan. Pero en cuanto al estilo de teología, son en algunos aspectos parecidos a las cartas de San Juan del Evangelio, pero muchos otros diferentes. No es posible, de hecho, decir que las cartas de San Juan sean escritas y el Evangelio sean escritos y el Apocalipsis hayan sido escritas por la misma persona. Es alguien diferente tanto de las cartas como del Evangelio. No es como tradicionalmente se ha dicho y se ha pensado durante muchos siglos el apóstol San Juan, hijo de Zebedeo, ¿no? Y que la haya escrito en la isla de Patmos. El origen del Apocalipsis es muy discutido, no se sabe muy bien por dónde apareció, pero sí es claro que tiene que ver con la escuela de San Juan, por los temas que trata, y lo importante sobre todo es saber que el autor del Apocalipsis se considera a sí mismo como un profeta, alguien que está transmitiendo la palabra de Dios, un mensaje de Dios para la Iglesia. Y de esto él sí es muy, muy consciente. ¿Y quién sea realmente? Pues no lo sabemos, posiblemente se llame ese señor Juan, pero poco más. En el tiempo y el lugar, yo creo que
En el tiempo y el lugar, el Apocalipsis fue escrito, ahí sí se puede localizar muy bien el tiempo, a partir de la persecución del emperador Domiciano a la Iglesia, que fue muy, muy fuerte en Roma y en Asia Menor, muy, muy fuerte. Y porque quiso imponer no solamente a la religión oficial, a todas las personas que den culto a los dioses del imperio, también volver a imponer el culto a la familia imperial, en este caso a los Flavios, a la que pertenecía, y que había que darle culto. Y claro, esto los cristianos dijeron, por aquí no pasamos. Y por eso fue la persecución. Por tanto, es en esa época, en ese lugar, y se dirige precisamente, y se dice en el primer capítulo, en la segunda parte del Apocalipsis, se dirige concretamente a 7 iglesias de Asia Menor. De hecho, se dirige a todas las iglesias de Asia Menor, que son precisamente las que están, no sé si se ven un poco ahí en ese mapa, bueno, pues que son las principales comunidades cristianas que había en aquella región entonces, pues Esmirna, Éfeso, Filadelfia, etcétera, etcétera, etcétera. Que una vez que son 7 comunidades, ni más ni menos, que el 7 es un número simbólico, estamos ante un libro que utiliza todos los símbolos, nunca son por acaso, pues en el fondo da para pensar que el destinatario final es siempre toda la Iglesia, toda la Iglesia. ¿Y cuáles son los problemas que tienen estas comunidades? Pues por un lado, son comunidades que viven en persecución, son comunidades que debido a esta persecución y a la situación creada por el emperador, pues son gente que se señala como aquellos que no aceptan las normas que se imponen, y entonces las comunidades tienen muchísimas dificultades, no solamente para vivir su fe, para no aplicar de ella, por otro lado, apostatar de ella, y por otro lado para la vida diaria. Y por tanto, por un lado. Por otro lado, son comunidades que viven aquellos problemas que se reflejan en la Carta de San Juan, es decir, que hay gente que quiere compatibilizar el cristianismo con el gnosticismo, es decir, yo ya sé quién es Jesús, yo ya sé cuál es el Evangelio, no me hace falta vivirlo, ya sabiendo, pues está bien. Y a este otro problema también se enfrenta el Apocalipsis diciendo, no, Señor, que tú sepas me parece muy bien, pero hay que vivirlo, ¿no? Pero hay que vivirlo. Ya lo decía en el Evangelio de San Mateo, los demonios también saben quién es el Mesías y tiemblan. Por eso hay que convertirse, hay que servir el Evangelio. Y el lenguaje codificado precisamente se debe a todo esto. Es un mensaje de esperanza, a comunidades perseguidas en este caso por el Imperio Romano, que es muy poderoso, y por eso utiliza el lenguaje apocalíptico que ya existía para transmitir un mensaje de esperanza, diciendo que es muy claro con respecto a que Dios no abandona su Iglesia, y sin embargo todos los proyectos humanos que no están cimentados en Dios, como es el caso del Imperio Romano, antes o después caerán. Evidentemente, para decir este mensaje en aquella época y en aquellas condiciones, o se dice de una manera que los espías romanos y los informadores romanos no se enteren, o si no, pues se está condenando a las personas y a las comunidades que leen el Apocalipsis. Por eso utiliza una enorme cantidad de símbolos, y vamos a ver algunos de ellos. El primero de ellos es el sueño. De hecho, el Apocalipsis se presenta como una carta, como un sueño que tiene Juan, y todo lo que ve es en sueños, que es uno de los elementos más frecuentes en el Antiguo Testamento. El sueño de Jacob, estaría después en el Nuevo Testamento el sueño de José, y en ese sueño él tiene la revelación. De hecho, Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Revelación, pues bien, son revelaciones que tiene en sueños. Otro de los símbolos que aparece nombrado, es decir, una realidad en el Imperio Romano que aparece nombrada de varias maneras diferentes, es precisamente, se refiere que en el fondo es aquel que es el gran enemigo de la Iglesia en ese momento, de las comunidades cristianas perseguidas, es el propio imperio. Y por eso lo llama de diferentes maneras. Va a llamar la Gran Babilonia, va a llamar madre de todas
no es simpático con el Imperio Romano. Madre de todas las prostitutas. Va utilizando las imágenes que Isaías y Ezequiel usaban para identificar a las naciones que oprimían a Israel, los egipcios, los medos, los persas. El Apocalipsis los va a aplicar todos ellos juntos a Roma. Y por eso es también la bestia de la tierra. Y por eso también es el leopardo con patas de oso y fauces de león. Es decir, que si te pilla con la mano te mata o te devora. Y es una bestia que tiene 7 cabezas, que por un lado es símbolo de la plenitud y por otro lado también representan que ya entonces era conocida Roma como la ciudad de las 7 colinas. Y también, es decir, porque de hecho 7 cabezas también tiene, y viene a referirse a los 7 emperadores. El 7º sucesor pues en este caso del primer emperador era precisamente Domiciano. Si descontamos 3 emperadores que los pobrecitos duraron unos mesecillos, descontando esos, que el Apocalipsis no los cuenta, el 7º sucesor es precisamente Domiciano. Pues todo esto viene a referirse con un monstruo de 7 cabezas, como una bestia, es el Imperio Romano. No es nada que ha de aparecer, no es un demonio, no, se refiere al Imperio Romano. Porque está hablando de cosas presentes. Muchísimo valor tienen también los colores. Y aquí los colores nunca son colocados al acaso. Y vamos a ver en el Apocalipsis son sobre todo visiones, son sobre todo imágenes que si las queremos representar en dibujo, pues salen esos dibujos tan raros, ¿verdad?, que aparecen en las miniaturas románicas. Pero es lo que está intentando explicar de alguna forma las imágenes que se colocan en el Apocalipsis, que no es para verlo, sino para entender su significado. El blanco es siempre pues, el color de la victoria y de la gloria de los elegidos. Y también puede representar tanto la eternidad como también la divinidad. El Hijo del Hombre se presenta con cabellos blancos en las visiones del Apocalipsis, porque es el vencedor, porque es también Dios. El rojo siempre es sangre, violencia y asesinato. Ya puede ser el rojo como color, ya puede ser el fuego, ya puede ser directamente la sangre. Por eso la Gran Babilonia está vestida de rojo. Y por eso la serpiente que simboliza al diablo es roja en el Apocalipsis. Es decir, los colores no son casuales. El negro es el verde es siempre esperanza. Y a veces es colocado como color, a veces es colocado por jaspe, que es verde, y con piedras preciosas, muy preciosas, de color verde. Es decir, que su significado es precisamente esperanza. El negro es sufrimiento, el gris es la muerte, el amarillo es la peste, pues cuando uno coge la peste, pues una de las señales como ahora del COVID, ¿verdad?, es el perder el olfato, pues entonces era las heces amarillas. Pues si uno tenía, es señal inequívoca de la peste. De ahí surge la palabra merdellón de los franceses, que se quedó en Málaga, precisamente exactamente de eso, el amarillo. Y son los colores principales que van a aparecer. Los cuernos son símbolos ya en la antigüedad de poder. El cuerno del poder. Y por eso San Juan representa a Cristo con 7 cuernos. No es para imaginarnos Cristo con 7 cuernos, sino porque quiere decir que Cristo es todopoderoso. La gran bestia también tiene 7 cabezas, pero no tiene 7 cuernos, que sería el poder perfecto, sino tiene 10 cuernos, que es a lo más que puede llegar, que aquí no tiene que ver con que 10 es más cantidad que 7, no. 7, a pesar de ser menos, es más perfecto que 10, y después veremos por qué. Y por eso se representa las 10 coronas en los 10 cuernos, significa precisamente los 10 reinos que colaboraban con Roma, que eran tributarios de Roma. La mujer es una de las imágenes del capítulo 12 centrales del Apocalipsis. La mujer representa a la Iglesia, concretamente al pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
que es el pueblo de Dios que transita de uno para otro. Pues el Mesías, la mujer va a dar a luz, es el Mesías que nos viene desde el pueblo de Dios y que después es arrebatado al cielo, porque Jesucristo vive entre nosotros, muere, pero resucita. Y una vez que resucita, la mujer es rescatada y salvada del diablo, del mal, porque es el pueblo de Dios, que tiene 12 estrellas por las 12 tribus de Israel, por los 12 apóstoles. Y al final, pues, esa salva a la Virgen y el dragón es derrotado. Otra vez el dragón, aquí también es el Imperio Romano, va a caer y la Iglesia va a pervivir, va a seguir. Es decir, es siempre una imagen de esperanza. Todos los símbolos del Apocalipsis, todos estos símbolos tienen casi todos una dimensión política y religiosa. ¿Por qué? Porque está siendo perseguida la Iglesia, en este caso por el poder político, y va a hacer connotaciones a la realidad política del momento. No está hablando del futuro, está hablando del presente de entonces, y el mensaje es un mensaje que es actual para nosotros. Otro aspecto muy, muy importante en el Apocalipsis para poderlo entender son los números. Pero para entender los números, algunos son simbólicos, algunos son simplemente redondos. Pero lo que para nosotros hoy en día es un número redondo, en aquella época no lo era. Y para entender esto, pues necesitamos saber un poco el sistema contable digital sumerio, que parece una cosa así muy complicada y casi de informática, y simplemente es contar con los dedos. Cuando nosotros contamos con los dedos, contamos pues 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Pues uno de ellos en aquella época diría, vaya forma de desaprovechar los dedos de una mano, porque ellos con una sola mano podían contar hasta 12. ¿De qué manera? Uno se coloca la palma de la mano mirando hacia uno mismo y el hueso más pequeñito, del dedo más pequeñito, que es lo menos que se puede dar en los huesos de una mano, ¿verdad? La punta del dedo meñique es el 1. La falangina del meñique es el 2 y la falange es el 3. Y así vamos con cada uno de los, el anular igual, y de tal manera que el dedo gordo, que solo tiene 2 partes, nos sirve como si fuesen las agujas de un reloj, y vamos señalando el número que queremos indicar con los dedos, de tal manera que este número sería el 12. Cualquiera hace una manita en el fútbol con este sistema. Ya no había manitas prácticamente casi nunca. Entonces, y la mano izquierda se utilizaba ahí sí, los dedos completos para contar docenas. 12, 24, 36, 48, 60. Y este sistema nos ha llegado a nosotros de muchas maneras. Por un lado, dividieron ellos el día del equinoccio de primavera y de otoño en 12 partes iguales, las 12 horas del día y las 12 horas de la noche. Y cada hora las dividieron en 60 partes, que son los 60 minutos, después siguen también 60 segundos. Hoy en día incluso seguimos comprando los huevos por docenas o por medias docenas. Es decir, este sistema ha ido perviviendo e incluso hoy en día, sin darnos cuenta, lo estamos utilizando, y todo viene de aquí, de utilizar los 4 dedos, los 12 huesecillos de los 4 dedos de la mano derecha y luego los dedos de la mano izquierda. De esta manera, vamos a ver que para ellos el número 12 era un número perfectamente redondo, como lo sería para nosotros el 10 ahora. Y si nosotros pensamos en una cantidad de gente que pueda haber, ¿cuántas personas hay? 10, 20 personas. Ellos dirían, no, 1 o 2 docenas. Cosa que para nosotros no se nos ocurriría. Pues a ellos sí, porque es su forma de contar habitualmente con los dedos. Y esto va a aparecer en Apocalipsis, ¿no? Números simbólicos. Pues el 1, que es pues la unidad perfecta, ¿no? El 2 es siempre la relación. Y el 3 simboliza la plenitud, sería todo un dedo meñique. La plenitud, es decir, la unidad dentro de la relación. Por eso Dios
después se explica como el número 3 el propio de Dios, porque es Trinidad, y enseguida se da cuenta que Dios tiene que ser Trinidad, no puede ser otra cosa, porque es lo más perfecto que hay. El 3 es siempre un número que hace referencia a la divinidad que se relaciona con nosotros. La divinidad que se relaciona con nosotros. Y por eso el 3, incluso para el judaísmo, que es absolutamente monoteísta, es un número que tiene que ver con la divinidad. Dios es uno, sí, pero Dios que se revela a nosotros es el 3, es Dios en relación a nosotros. El 4, pues simboliza pues todo el mundo creado. Es la relación, el equilibrio de las diferentes relaciones. Por eso hay 4 puntos cardinales, y no ni 5 ni 6. Por eso se habla de los 4 vientos, es decir, viento norte, sur y este, es decir, y la rosa de los vientos tiene 4 vientos principales, porque hace referencia al mundo creado, y el mundo creado para ellos en su cabeza era cuadrado y por tanto tiene 4 lados. El 5 es el lado, es el número humano, no solamente por los 5 dedos, sino también por un lado. Por otro lado, además de ser la parte humana, es lo que Dios hace en la historia. Es lo que Dios hace en la historia, es cómo Dios se inserta en la historia humana, en lo humano. También es la ley de Moisés. Por eso el 5 en el Apocalipsis va a tener a veces unas connotaciones positivas y otras negativas. Porque quien nos salva no es la ley, es Cristo. Por eso el 5 a veces está asociado en el Apocalipsis a cosas negativas. Y finalmente, pues el 7 es la perfección y la plenitud que podemos ver en nuestra vida dentro de las creaciones. El libro del Apocalipsis está dividido, me he perdido ahora. El libro del Apocalipsis está dividido en 7 partes, ¿no? Y no es por acaso. El 8 es el número de la justicia, pues es el equilibrio en todas las relaciones. Y es también, por un lado, y el Apocalipsis va a utilizar nuestros 2 sentidos, la plena justicia por un lado, y por otro lado, la gracia que transborda, que desborda, porque Cristo resucitó al 8º día de entrar en Jerusalén. Por eso está la nueva Pascua. La nueva Pascua, Cristo, al resucitar el 8º día de entrar en Jerusalén, al resucitar un domingo, que era el primer día de la semana para los judíos, era ya el 8º día que cambia todo. Y por otro lado, pues el 8 significa estas 2 cosas. El 10 es sobre todo la perfección humana en la historia. Y el 10 es siempre un número limitado. Por eso la bestia tiene 10 cuernos y no 7, porque el 10 es siempre un poder, algo ilimitado. El 12, y es un momento, y tiene un sentido teológico fundamental, es cómo Dios se coloca y transforma la historia. Multiplicar 3 por 4, que es el número de todo lo creado. Dios transforma todas y cada una de las partes del mundo creado. 12. Y es la plenitud de lo que tiene que ver con Dios. El pueblo de Israel se divide en 12 tribus, y las 12 tribus hacen todo un pueblo completo. El nuevo pueblo de Israel, la Iglesia, tiene 12 apóstoles, y los 12 apóstoles llevan consigo a el pueblo de Dios, toda la Iglesia. Y también 12 es, como hemos dicho, un número redondo, es una mano derecha. Y de ahí van surgiendo los números como... perdón, me he quedado atrás. Otros números como el 1000, que es simplemente una multitud grande, y el 144.000, pues que es el número de los elegidos de Dios. Cuando se habla de los 144.000 que han sido salvados por el Cordero, justo antes se refiere a los mismos como una multitud que nadie puede contar. ¿Por qué? Porque nadie los puede contar. ¿Y por qué entonces dice después 144.000? Porque son todos los miembros, o sea, todas las tribus de todos los pueblos, 12 por 12.
Y son una cantidad enorme, por eso se multiplica por 1000, 144.000. No tiene otro sentido el número. El número simplemente quiere decir todas las personas de todos los pueblos de la tierra que han sido salvados por Cristo y han aceptado a Jesucristo. Nadie está excluido. Nadie está excluido. Y finalmente, otro número que va a aparecer en el Apocalipsis, en el juicio final, es los 1600 estadios, que es simplemente, quiere decir que simplemente es multiplicar 4 por 4, multiplicar ya no solo la justicia de todas las partes, sino Dios en el juicio final va a hacer justicia a todo lo que tiene que ver con la historia, todo lo que tiene que ver con el mundo creado. Por eso es 4 veces 4 y multiplicado por 100. Y por eso también, por tanto, todo va a ser al final visto por Dios en el juicio final. Y finalmente, hay una cuestión, y insiste mucho y de diferentes formas el Apocalipsis, que habla de esperanza en medio de los problemas. ¿Cuánto duran los males? Medio año. Es decir, 3 años y medio, que es la mitad de 7. 3 años y medio que por tanto está algo tasado. Y el Apocalipsis se refiere a 3 años y medio, o se refiere a su equivalente, 42 meses, o 1260 días. Es decir, cuando da este número de días, o este número de meses, o este número de años, está refiriendo siempre a la misma cantidad, está siempre referirse a la mitad de 7 años. Es decir, el mal dura mucho menos que el bien, siempre, y está tasado y medido, y llegará un momento en que se acabe. Y finalmente, pues el número 6, que es el número de la imperfección, nunca llega a 7, es lo que está queriendo llegar a 7, pero no llega. Por eso es el número de la imperfección. ¿Y cuál es el número de la bestia? El 666. Es perfectamente imperfecta. Y no hay forma de que sea perfecta. Por eso es 3 veces 6. Pues bien, todo esto va a surgir en el Apocalipsis. Va a utilizar los números con este significado. Por tanto, nunca nos podemos tener, al leer el Apocalipsis, que ha dicho 7 o que ha dicho 8, sino que o que números son 7 o que números son 8, sino que el 7 significa esto, la perfección, el 8 significa la justicia, y por tanto está queriendo decir que hay algo tiene algo que ver con justicia, y no con que sean 7 u 8 personas, 7 u 8 animales, 7 u 8 individuos, no, tiene que ver con la justicia. Por eso, en cuanto al contenido, y con esto ya no vamos el Apocalipsis tiene 7 partes. Pues tiene una introducción, la segunda parte una carta, las cartas a las 7 iglesias. Después, pues tiene para el libro sellado con los 7 sellos, las 7 trompetas, que es el centro del Apocalipsis y es la parte más extensa, la visión de las 7 copas, y después 7 visiones finales, y después tiene una última conclusión, la visión final y una conclusión. Son 7 partes diferenciadas. Si las cartas de San Pablo a veces eran completamente caóticas porque iba tratando un tema detrás de otro según le iban surgiendo, el Apocalipsis es un libro muy pensado, desde el principio hasta el final, muy pensado, porque quiere que a través de un lenguaje simbólico todos puedan llegar a entender lo que quiere decir. Y por eso abre, y vamos a ver solo un poquitito, está dividida en 7 partes donde se nos cuenta un relato, es verdad, desde la primera hasta la última. Se puede y se debe leer Apocalipsis desde el principio hasta el final, pero la introducción tiene su cierre en la conclusión, en la visión final. Las cartas a las 7 iglesias tiene su cierre en las 7 visiones finales. Y igual que los 7 sellos tienen su explicación final en las 7 copas. Y por eso en el medio la clave de todo un poco son las 7 trompetas que iremos viendo. Pues, o que a lo mejor no vemos, pero bueno, están ahí en
en el Apocalipsis. Por tanto, la introducción nos habla siempre y da a la obra, en primer lugar, la introducción parece una cosa muy tranquila, muy serena. Estamos hablando de persecuciones, de cosas muy terribles, pero primero tranquilidad. Y es una visión tranquila la que nos quiere dar la introducción. Que está escrita en forma de carta, al principio, como si fuese una carta. Yo, Juan, recibí unas revelaciones y las voy a escribir, las voy a describir. Y con intención, por tanto, de que sea escrito y sea leído también en las comunidades, como las hacían las cartas de San Juan, de San Pablo y las diferentes cartas. Esto es un escrito para ser leído en la liturgia. Y, por otro lado, esta introducción se nos hace una visión de Jesucristo y se nos abre como una especie de liturgia. Va a empezar una especie de liturgia. La historia, y eso al final lo explicará. ¿Vamos a hablar de persecuciones? Sí. ¿Vamos a hablar de problemas? Sí. Pero cuidado, que todo esto que estamos viviendo, en medio de todo esto está Dios. Igual que cuando nos reunimos en la Eucaristía, para celebrar la Eucaristía, para celebrar nuestra fe, sabemos que Dios está presente en estos acontecimientos de la historia que vamos a explicar y vamos a intentar dar una luz sobre ellos. Dios también está presente. Y antes de hablar sobre lo que ocurre en el mundo y sobre lo que otros hacen, lo primero es hablar sobre lo que nosotros hacemos. Es decir, lo primero y sobre todo es que tenemos que ser fieles a Jesucristo. Y estas son las 7 cartas, las cartas a las 7 iglesias. La primera parte, y es la parte más fácil de leer, y incluso podríamos leer nosotros en cualquier momento, y nos ayudan a reflexionar de qué forma somos nosotros cristianos. Cada una de las 7 iglesias, las cartas son, por así decirlo, dictadas por Jesús, y cada una de las 7 cartas dice siempre, alaba a la iglesia por algo y la critica por algo. Es decir, te alabo por esto, pero ten en cuenta que tienes que cambiar esto otro. Y al final siempre hay un premio, siempre hay una promesa que Dios hace. Hay sus excepciones. Hay comunidades en este caso en las que Dios no alaba cosas buenas y otras que no tiene nada que criticar. Son diferentes, son 7 formas diferentes de vivir la fe cristiana. 7 formas diferentes que las comunidades tienen de vivir la fe cristiana. Y donde siempre se nos pide pues, que sepamos ser testigos de Jesucristo. Y no nos desanimemos porque Dios está con nosotros y Dios no se olvidará de nosotros. Porque al final de los tiempos, cuando llegue, pues Dios claro que nos lo tendrá en cuenta. Porque Él sabe ver el corazón de cada uno. Pues bien, hay comunidades, no sé si me queda todo un poco pequeñito, ¿verdad? Si nos fijamos, hay cosas en que Dios no tiene nada bueno que decir sobre algunas comunidades. Las que tuvieron una fe, pero ya no la viven, pues no tengo nada bueno que deciros, porque no vivir la fe, pues empezar a vivirla. Y en este caso, pues a la de la Odisea, la última, que no es mala, no es una mala comunidad, creen en Jesucristo, celebran, viven, pero no hacen nada más, son tibios. Y utiliza precisamente la imagen del agua de la Odisea. La Odisea tenía unas aguas, unas fuentes, que no era una fuente fresca, tampoco era una fuente termal, pero así como hay fuentes termales que sale agua bien caliente, esta no, esta sería muy tibia. Y entonces, en verano sobre todo, pues era una desgracia, porque la fuente de lo que todo el mundo bebía no era agua fría. Y por eso dice, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, ni el que deja de vivir la fe, ni el que vive la fe, pero bajo mínimos,
Dios no tiene nada bueno que decirles, sino al contrario, tiene que pincharles y decir, tienes que reavivar tu fe, tienes que vivirla de verdad, porque si no, te mueres, interiormente te mueres. Son, por tanto, 7 formas diferentes de vivir la fe, 7 formas comunitarias, pero también leyendo las propias cartas nos podemos sentir identificados personalmente, individualmente, porque en el fondo lo que tenemos que ser nosotros, ocurra lo que ocurra a nuestro alrededor, es tener una fe viva, ser fieles a Jesucristo y compartir intensamente nuestra comunidad y nuestra fe en comunidad, cuidándonos unos de otros. Si alguien dice disparates, pues corregirle y ayudarle a que realmente viva la fe con alegría y viva la fe con intensidad. Si unos tienen problemas, pues ser solidarios con las personas que más sufren. Y por eso una de las iglesias que no tiene nada que criticar es una iglesia que vive en pobreza y se esfuerza enormemente de que nadie se quede atrás. Otra iglesia que no debe decir nada es aquella que es perseguida, pero y mantiene firme su fe. A las demás, que somos todos nosotros, tenemos cosas buenas, ¿verdad?, pero cosas que podíamos mejorar. Entonces aquí el Apocalipsis nos ayuda a pensar, si vemos las cosas bien, muy bien, pero ¿por qué no hacer las cosas mejor? ¿Por qué no vivir la fe con mayor intensidad? ¿Por qué no vivir la fraternidad con mayor intensidad? Estas son las 7 cartas. Vamos a ir pasando porque ya, si no, para poder descubrir el sentido de la historia, tenemos que mirar a Jesucristo. Por eso la historia, para entenderla, es un libro no con 1, ni con 2, ni con 3, con 7 sellos. Y el único que nos puede llevar a descubrir, a entender el mundo en el que vivimos, es Jesucristo, desde el amor. Y el último sello el último sello no se abre ahora, hasta el final. Igual que las trompetas, son anuncios de decir, si no nos convertimos, nuestra vida va a ir mal. Pero no solo mal porque vayan mal las cosas de nuestro alrededor, sino porque nosotros también lo vamos a vivir mal. Y eso es lo que viene a decir. No vamos a enterar de lo importante, es decir, del sentido que tiene el mundo en que tenemos, y en el que vivimos, que es temporal. Y no entenderemos porque hay cosas que nos superan, tanto en la naturaleza como en la historia. Voy a pasar muy deprisa porque si no, no acabamos nunca. Por eso las trompetas, por eso la última trompeta. A ver, ahora. Tampoco suena en ese momento. Y las 7 copas son las 7 cosas que Dios hace, que van ocurriendo a la gente que no cree en Dios, va a perder el norte cuando las cosas vengan mal. Y lo va a explicar. Y finalmente, las 7 visiones finales, en el que el mismo autor se nos insiste que no está hablando del futuro, sino del presente. Está hablando del presente, está hablando de lo que está ocurriendo ahora. Y lo que está ocurriendo ahora es que, a pesar de haber dificultades, Dios nos guía. Y finalmente, ya con esto me paro un poquitito más. A ver, que esto no tiene... me paro un poquito más. La visión final, que es la conclusión. Es decir, y el mensaje está claro. Jesucristo es el principio y el fin de toda la historia. Si la liturgia, en la visión inicial, empieza con Dios sentado en el trono, y el trono de Dios es el amor, en la visión final es Jesucristo que se sienta en el trono, que es el trono del amor. Y desde el trono del amor, Jesucristo es aquel que ha hecho el juicio final para todos, es aquel que nos ilumina sobre todo aquello que estamos viviendo, y aunque nosotros no lo entendamos, confiemos en que Dios sí sabe lo que ocurre y en que Dios sí nos va a guiar, orientar y acompañar a pesar de las dificultades. Y por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es una opción por Dios. En la visión final está Jesucristo en el trono, está la Jerusalén celestial, pero es una ciudad, Jerusalén celestial, que tiene que bajar a la tierra. Nosotros que vivimos aquí tenemos que hacer como cantan los niños en la catequesis, ¿no? Paradiso.
Tenemos que traer el paraíso aquí a la tierra. Tenemos que traer y hacer real todo el ideal del Evangelio y ponerlo en práctica aquí y ahora. Y este ideal es algo que no va a acabar. Este ideal no es algo que va a ser derrotado, no. Quien apuesta por el Evangelio, quien echa su vida por el amor, aunque lo pase mal, aunque sufra, aunque dé la vida por ello y lo maten, ha apostado un caballo ganador. Que yo no veré la victoria de esto, no pasa nada, lo verán otros. Pero ese es el caballo ganador en la historia. Y es lo que en el fondo nos viene a decir todo el libro de Apocalipsis y sobre todo en esta última visión final. Por tanto, esto es. Por tanto, ya para concluir, es precisamente Jesucristo, que ya ha muerto y ha resucitado, está presente. La Iglesia es el pueblo de Dios donde Dios se hace presente y tenemos la misión y la Iglesia es aquel lugar donde deberíamos vivir, pues, el Evangelio, hacerlo vida. Y nuestra misión es ser testigos del Evangelio, ser testigos de Jesucristo y llevarlo a los demás. Aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque haya persecuciones. Porque Dios no nos abandona y si nosotros dejamos de hacerlo, ¿quién llevará la luz a este mundo? Porque Dios nos la ha regalado, pero no para guardarlos para nosotros, sino para compartirlo con los demás. Este es en el fondo el mensaje básico y muy sintético de todo el Apocalipsis, en el fondo de todo el Nuevo Testamento. Que no pensemos, porque en mi vida hay problemas, ¿será que Dios tiene algo contra mí? Eso es precisamente una de las cosas que subraya el Apocalipsis. No, Señor. A veces no sabemos explicar las cosas. Cristo es el que sabe, Dios es el que sabe por qué y de todas las cosas que a nosotros nos escapan. Lo que sí sabemos es que al final la historia personal de cada uno tiene que ser una historia de amor. Y la historia de este mundo que Dios ha creado, por el cual Dios ha dado su vida y que Dios va a llevar a su plenitud, va a ser una historia de amor. ¿Que hay odio? Sí. ¿Que hay guerra? Sí. ¿Que hay injusticias? Sí. Pero la última palabra no va a ser ni del odio, de la injusticia, ni de la muerte, sino del amor. Y en esto tenemos que poner toda nuestra esperanza, en saber que esto es lo que Dios está haciendo y hará con nosotros, como individuos, como pueblo de Dios y con toda la creación. Por eso el libro de Apocalipsis sale tan a la luz y es tan leído en los momentos de dificultad y en los momentos de persecución. Es verdad que el lenguaje apocalíptico, que es un lenguaje que ya existía desde el siglo III a.C. y se fue desarrollando a lo largo del siglo II, especialmente primero, antes de Jesucristo y ya de nuestra era, y que es el que utiliza el Apocalipsis para poder transmitir todo esto sin que rueden cabezas por el camino. A nosotros nos resulta un poco alejado, pero cuando vamos buscando el significado de cada una de las imágenes que están ahí, que están transmitiendo un mensaje, cuando vemos el mensaje realmente que transmite, realmente el Apocalipsis es un libro lleno de luz, lleno de esperanza en mitad de la dificultad, que no cierra los ojos al mal, pero tampoco cierra los ojos a la vida, a la esperanza y la misericordia de Dios. Dios sigue siendo providente, a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades, a pesar de la guerra, de la peste y de todo. Dios sigue siendo providente y al final es este amor providente de Dios el que se ha de manifestar y el que ha de reinar. Bueno, pues esto es así muy brevemente un poco todas las cosas algunas de las cosillas que se pueden sacar del Apocalipsis, en el que para explicaros realmente, la última vez que lo hicimos prácticamente dedicamos más de 4 meses al libro explicando imagen por imagen, visión por visión, un poco del significado de las cosas importantes de cada visión. Que se pueden sacar muchísimas cosas y realmente un mensaje, sobre todo, esperanza. Ese es el mensaje del Apocalipsis. La esperanza y la confianza plena en Dios a pesar de las dificultades. Pues
así con esa esperanza que esperemos también, ¿verdad? Que no podemos perder ni ahora en estos momentos en el que ha habido una guerra que nos ha tocado, nos está llegando, ¿verdad? Porque conocemos gente vecinos nuestros que son de allí y que tienen familia allí, y por eso nos está tocando, y personas que están cuidando a familiares de nuestras casas y que le está tocando tan de cerca, y con ellos a nosotros, una guerra pues tan tremendamente injusta, tan terriblemente cruel, y aún así el Apocalipsis nos dice, Dios no se ha olvidado ni de nosotros ni de los ucranianos, de nadie, y Dios está ahí, no sabemos cómo, pero está ahí presente en medio de ellos, y nos llama a ser testigos del amor, de la solidaridad, de la fraternidad, pues en medio del mundo. Pues con este mensaje acabamos ya pues esta charla, que ya nos hemos ido mucho de tiempo, y sobre todo con ese interés. Coged el libro de Apocalipsis sin miedo, sobre todo la parte más fácil, que es la parte de las 7 cartas a las cartas a las 7 iglesias. Es un texto precioso, ese sí que es muy fácil de entender y realmente nos puede ayudar mucho a vivir también este tiempo de Cuaresma. Pues ya no robo más tiempo, que ya ha habido mucho. Pues un buen descanso para todos y una buena noche.